Hola, sean bienvenidos a el último capítulo de La Rata en el Laberinto, un espacio de literatura en memoria y ciudad. Este programa es creado por Uchoa Literaria y por Jóvenes en Movimiento por la Cultura y la Paz, y en apoyo con nuestras raíces y de artes y la Red de Juventudes Territorio de Memoria y Paz. Es para nosotros un gusto poderlos tener nuevamente en este espacio, y pues aunque estamos un poco tristes porque llegamos a el final de la primera temporada, también muy contentos porque sabemos que a lo mejor hemos llegado a una de las muchas salidas que puede tener este laberinto. Y pues nada, también estamos muy emocionados a poder dar continuidad a una posible segunda temporada, quién lo sabe. Sean bienvenidos a este espacio. Estamos muy contentos de que juntos y juntas hayamos podido transitar por estos caminos de la memoria, como todos aquellos recuerdos, vivencias y experiencias que se han transmitido de generación en generación, desde el territorio, lo individual, nuestro cuerpo, también desde todas aquellas transformaciones comunitarias y sociales, y desde la literatura. Compartimos poemas que nos evocan emociones y sentimientos y nos conmueven, y todo esto nos ayuda también a seguir fortaleciendo y transmitir o seguir promoviendo las artes, la cultura y la paz. La paz vista también como todas aquellas experiencias de los pueblos, de las comunidades, y no solamente desde los hechos de dolor o el recordar la guerra o recordar todos aquellos conflictos que se han vivido, sino también es el rescatar las tradiciones, rescatar los saberes ancestrales, innatos de cada uno de los pueblos, también desde el urbano, desde la ruralidad, desde todas aquellas periferias también, y es empezar a trabajar de manera colectiva y también utilizando todas aquellas expresiones artísticas para poder seguir transformando y seguir construyendo. Todo esto y todos estos capítulos, cuando hablábamos de cada uno de los temas de territorio, memoria, literatura, nos ayudaban también o nos ayudan a seguir transitando y poder salir de estos laberintos de la cotidianidad y de esta mala gobernanza. Bueno, en este último programa hemos querido traer para ustedes una pequeña invitación y desde ella hablar un poco de la importancia de la literatura como un elemento que siempre nos está trastocando profundamente, que nos lleva a diversidad de mundos posibles y desde allí nos regresa con diferentes conocimientos con los que podemos leer nuestra realidad individual y nuestra realidad social. Para hablar un poco de la literatura, un poco más aterrizada a cómo es vivir dentro de los ámbitos literarios un poco y pues ir construyendo un proyecto de vida desde allí, hemos invitado a un querido amigo nuestro, William Paz Cagaza, licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital y ganador de algunos premios distritales a nivel de literatura, de creación poética. Bueno, los invitamos a que se queden con nosotros y a que escuchen esta maravillosa entrevista. Amigos y amigas de la Uchoa Literaria, ¿cómo están? Mi nombre es William Paz Cagaza Jiménez, soy licenciado de Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital y bueno, pues entre otras cosas hice parte como cofundador y codirector del colectivo literario La Pájara Pinta. También pues he hecho parte del comité de organización del Cantar de la Palabra, que es una antología de cuentos, crónica y poesía que llevamos realizando ya unos buenos años en la Universidad Distrital. Actualmente trabajo con la plataforma literaria Lugar Poema, en donde nos dedicamos a la difusión pues en general de la literatura a nivel global. Y bueno, pues en términos personales, hasta ahora pues he podido publicar Breve Cuaderno de Gregor, que es un poemario muy pequeñito, pues el cual obtuvo un premio el año pasado y
pues edité y diseñé en compañía de mi hermana, y pues el cual hicimos público en el año de noviembre. Y pues bueno, también estoy ahora trabajando en otros proyectos, en el corte literario y también pues en la investigación que tiene que ver con un poco las estéticas y las emociones políticas. Bueno, hacer o generar o propiciar un proyecto de vida desde lo literario tiene unas implicaciones bastante amplias, diría yo, y adversas incluso, pues en un contexto como en el que estamos, ¿no? Es todo un desafío, sin duda alguna. Siento yo que optar por la literatura no significa, como pareciera, optar por dedicarse a escribir toda la vida. Siento yo que hay un plano mucho más interesante, mucho más atractivo incluso, cuando se habla de proyecto de vida afín a la literatura. Y es que la literatura, como todos y todas sabemos, nos ofrece, nos abre a sensibilidades realmente complejas, a sensibilidades realmente profundas, realmente particulares de las cosas, ¿no? Del contexto, del entorno social, cultural, económico incluso, y ante todo político. Y yo siento que un proyecto de vida afín a la literatura precisamente va por el camino de la manera en que podemos asumir políticamente nuestro contexto con esa sensibilidad particular que brinda, que ofrece lo poético. Quiero decir que, al menos para mí, mi proyecto de vida es poético-político, si se quiere, y por eso he optado por no desprenderme jamás de la literatura. Siento yo que existen ahora muchos proyectos de vida que se encaminan por la literatura, pero por el camino de la creación, por el camino de la difusión, por el camino de la gestión literaria, lo cual me parece fenomenal. Sin embargo, creo que en lo personal creo que no se puede distanciar ninguno de esos caminos de apuestas políticas por la dignidad, por la justicia, por la memoria común sobre todo. Y esa pues es en especial mi apuesta. Bueno, a nivel distrital, sin duda alguna la literatura tiene un papel importantísimo, como todos y todas sabemos. Pues Bogotá es una ciudad, si se quiere, podemos llamarla una ciudad literaria, no solo en el sentido de que ha sido escenario de múltiples obras pues de gran altura estética, sino también que acá se desarrollan muchísimos proyectos, muchísimos colectivos, y bueno, pues también no hay un sinfín de bibliotecas y de librerías interesantísimas, pues que sin duda alguna son motor también, o más bien sostén de la cultura literaria, ¿no? Además de eso, pues acá ahora sobre todo se ha fomentado una cultura del taller, una cultura del compartir literario, pues que también las redes sociales han sido vitales, y siento yo que pues en ese sentido Bogotá es supremamente importante en el devenir y en, digamos, la movilidad cultural que tiene la literatura. A nivel nacional pues también se han dado proyectos de ese tipo. Por supuesto que acá nos llega sobre todo el conocimiento de lo que pasa en las grandes ciudades, ¿no? Cali, Barranquilla, Medellín, pero sin duda alguna hay muchos proyectos que se están moviendo ahorita, pues apuestas supremamente interesantes, pero más allá de lo atractivas que puedan ser, supremamente trascendentales, pues para lo que está sucediendo en el contexto global y particular, ¿no? Que es pues las luchas por las diversidades, me refiero a las luchas de género, a las luchas raciales. Creo que ahí todos esos proyectos están pues siendo punta de lanza, y eso pues no se puede obviar. Yo por fortuna participé de un proyecto que fue la antología Paisaje Inacabado que hicimos con La Pájara Pinta. Allí pudimos precisamente
hacer una recopilación muy breve de voces de diferentes lugares del país, y eso pues nos dio una perspectiva precisamente de qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo pues la difusión y el compartir literario ahora. Y siento que ahí los colectivos, las redes sociales me refiero, pero también los tejidos, las redes de personas que se leen, que se escuchan, pues son y han sido y serán fundamentales. Bueno, yo no descubro nada nuevo realmente al decir que la literatura tiene un papel esencial en el reconocimiento del territorio, en el reconocimiento del lugar en el que estamos. De hecho, Colombia es uno de los países que más literatura histórica ha hecho, porque la historia de Colombia de por sí ha sido bastante cercana a lo que para una mirada desde otro lugar del mundo sería una ficción, ¿no? Entonces creo yo que la literatura digamos, en el camino de reconocer el lugar donde estamos, es decir, el territorio o los territorios, porque pues no hay que perder de vista que somos un país territorialmente diverso, pues es fundamental, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Bogotá y en las carreras que estudiamos afines a la literatura, sin tener la posibilidad de viajar, no quiero decir que la literatura deba reemplazar el viaje, pero sin tener la posibilidad de viajar hemos conocido territorios, hemos conocido lugares distantes de la ciudad, o al menos nos hemos abierto las primeras puertas a los lugares, y eso me parece que es fundamental. Ese reconocimiento pues lo brinda la literatura. Y si lo llevamos un poco más al plano político, pues hay que decir que por supuesto la literatura ha sido uno de los lugares primordiales en donde las voces que en la oficialidad del devenir político del país pues han sido totalmente vulneradas, ¿no? Quiero decir, las literaturas pues que ofrecen esa perspectiva, por ejemplo, de lugares como Buenaventura, como el Pacífico, el Atlántico, en fin, pues son fundamentales, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo la gran literatura que se ha escrito en Colombia pues ha sido precisamente de esos lugares marginados, ¿no? Pues nada más hay que ver quién es el Nobel y de dónde viene, y todos los escritores y escritoras que ese Nobel dejó en la sombra también de dónde son y de dónde pues nos han venido. Y pues para la memoria ni hablar, ¿no? Yo siempre me remito a esa anécdota que cuenta Eduardo Galeano respecto de la memoria común, de las dos memorias que encuentra por allá en un libro cuando está escribiendo Memorias del Fuego. Y yo siento que la literatura debe y tiene precisamente el deber ético de aportarle a la memoria común de los hombres y mujeres que hacemos parte de este país. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no puede, pero no necesariamente debería siempre haber apuestas literarias por la memoria personal, sino que pues la literatura tiene ese deber de aportarle a la memoria común, y en Colombia ha pasado muchísimo, ¿no? Toda la literatura de la violencia, la poesía de la violencia, ahora la nueva novela histórica, incluso la ciencia ficción. Desde todos esos ángulos se le ha aportado en efecto a la memoria común, y creo yo que la literatura no es la única, porque hay un sinfín de artes más que aportan allí, pero pues creo que la literatura hasta el momento ha tenido un papel pues fundamental, y eso pues no se puede desconocer. Y creo yo que pues esas dos cosas, el territorio y la memoria, son dos pilares de lo que sería la literatura como acceso también a esa gran diversidad que es Colombia, y a la que de otra manera pues sería un poco difícil, ¿no? Que si yo considero la literatura como arte, yo creo que la respuesta rotunda es un sí, y creo que
De hecho, muy pocas personas contestarían lo contrario, ¿no? Yo no siento que debamos de alguna forma volvernos literaturacéntricos, si se quiere poner una palabra así, porque siento que durante mucho tiempo también hubo, pues sobre todo escritores y escritoras que consideraron la literatura como el gran arte, ¿no? O como el arte central, pues, y creo que para algunas de las grandes cuestiones humanas, incluso para algunas de las grandes dimensiones de exploración de lo humano, puede que la literatura sea central, no lo dudo. Hay que remitirse solamente, no sé, digamos a Kundera, por ejemplo, hablando del poder psicológico que tuvo pues cierto tipo de novela en cierto momento histórico, pues uno diría, claro. Pero no hay que desconocer que hay otras artes que son magníficas. Ahorita, de hecho, se han incrementado un montón, o más bien se han diversificado un montón, así como ha cambiado la literatura, digamos, durante las últimas décadas, para bien y para mal, hay que decirlo. Pues también otras artes se han diversificado y se han hecho mucho más ricas también en muchos aspectos, ¿no? Me refiero a la música, me refiero a la pintura, bueno, siempre para bien y para mal. Eso pasa en todos los escenarios de lo humano. Pero entonces sí, claro, la literatura es un arte, y es un arte, diría yo, de los más democratizados posibles, ¿no? Porque si bien estamos en un país que ofrece niveles educativos muy bajos para su población, pues cuando las personas tienen la posibilidad de acceder a un papel, a un lápiz y al poder, ese sí no marginado, de la imaginación, de la capacidad de ficción y de la capacidad de narración, pues siempre habrá una puerta abierta ahí para que se dé la literatura, ¿no? Entonces siento que en ese sentido, además de ser un arte, es uno de las artes, con más posibilidades de democratización, y eso yo creo que la hace muy rica y pues le ensancha el camino a seguir siendo importante a pesar de las arremetidas y bueno, de todas estas cosas. Diría yo, para cerrar, que hay que seguirla considerando como dice Cartaresco en algún lugar, hablando precisamente de la poesía como el gato muerto, ¿no? Un gato muerto, ¿no? Que se encuentra en la calle. Dice él, claro, usted puede decir al principio que es una imagen fea, que es una imagen grotesca, pero lo que él intenta decir es que a un gato muerto nadie puede ponerle valor, y eso de por sí ya lo hace algo distinto, pues en ese contexto ficcional, digamos. Y creo yo que acá estamos ante la situación de que, bueno, para no meternos en la discusión de lo editorial y toda esta cuestión, de todas maneras, la literatura tiene un poder de democratización de la cultura, de la historia, de la memoria muy grande, y pues eso ya de por sí la hace artística. Después vendrán los debates súper necesarios, pero por lo pronto Agradecemos a William por haber aceptado nuestra invitación y por los valiosos aportes que hace a nuestro programa. Es por ello que la literatura muchas veces la podemos ver como un laberinto intrincado, enredado, pero también podemos verla como la salida a muchas experiencias o a muchas vivencias. Es por eso que hoy les queremos regalar algunos de los momentos que hemos tenido o experiencias que hemos tenido con la literatura. Y las queremos invitar a que nos compartan en el chat cuáles han sido esas experiencias que han tenido ustedes. De todos los escritos que en algún momento he tenido la oportunidad de leer, este texto que se llama Paso al Norte es sin duda uno de los que más me conmueven, pues por el hecho de ser tan cercano a una de las realidades también de Colombia. Esto es para mí
pues también una ruptura personal, porque a pesar de que esto fue escrito hace tanto tiempo, en la realidad mexicana es algo que sigue muy vigente también para la realidad colombiana. Juan Rulfo es una de las personas que trata de retratar la realidad de una manera tan viva, tan cercana y tan real, que sorprende la manera en cómo está escrito. Les voy a dar lectura al texto. Padre, nos mataron. ¿A quiénes? A nosotros al pasar al río. Nos zumbaron las balas hasta que nos mataron a todos. ¿En dónde? Allá, en el Paso del Norte, mientras nos encandilaban las linternas cuando íbamos cruzando el río. ¿Y por qué? Pues no lo supe, padre. ¿Se acuerda de Estanislao? El que fue el que me encampanó para irnos allá. Me dijo cómo estaba el teje y el maneje del asunto y nos fuimos primero a México y de allí al Paso. Y estábamos pasando el río cuando nos fusilaron los mausares. Y me volví porque él me dijo, sáqueme de aquí, paisano, no me deje. Entonces estaba ya panza arriba, con el cuerpo todo agujereado, sin músculos. Lo arrastré como pude a tirones, haciendo de un lado las linternas que nos alumbraban buscándonos. Le dije, ¿está vivo? Y él me contestó, sáqueme de aquí, paisano. Y luego le dije, me dieron. Yo tenía un brazo quebrado por el golpe de bala, y el hueso se me había ido de allí donde salta el codo. Por eso lo agarré con la mano buena y le dije, agárrate fuerte de aquí. Y él murió en la orilla, frente a las luces del lugar que le dicen la Ojinaga. Ya de este lado, entre los tules, siguieron peinando el río como si nada hubiera pasado. Lo subí a la orilla y le hablé, ¿todavía está vivo? Y él no me respondió. Estuve haciendo la lucha por revivir a Estanislao, hasta que me amaneció, y le di friegas y le soplé los pulmones para que resollara, pero ni pío volvió a decir. El de la migración se me arrimó por la tarde. ¡Ey tú! ¿Qué haces aquí? Pues estoy cuidando a este muertito. ¿Tú lo mataste? No, mi sargento, le dije. Yo no soy ningún sargento. ¿Entonces quién? Como lo vi uniformado y con las aguilitas esas, me lo figuré del ejército y traía tamaño pistolón, que ni lo dudé. Me siguió preguntando, ¿entonces quién, Y así estuvo, dale y dale, hasta que me zarandeó de los cabellos y yo ni metí las manos por eso del codo dañado, ni defenderme pude. Le dije, no me pegue que estoy manco, y hasta entonces le paró los golpes. ¿Qué pasó?, me dijo. Pues nos clarearon anoche. Íbamos regustosos, chifle y chifle, del gusto que íbamos para el otro lado, y cuando el merito, en medio del agua, nos soltó la balacera. Y no había quien se quitara. Este y yo fuimos los únicos que logramos salir. Y a medias, porque mire, a él ya hasta le aflojó el cuerpo. ¿Y quiénes fueron los que los balacearon? Pues ni siquiera los vimos. Solo nos alusaron con sus linternas y pacátelas, y oímos los riflonazos. Este es uno de los textos que realmente me conmueven más, porque muchas de las realidades que vive Colombia es esto, ¿no? Muchos de los momentos en que las personas terminan siendo desplazadas por la violencia, por las múltiples violencias que hay, por todas las violencias que hay acá en Colombia, son eso, huirle a la guerra. Y este es uno de los textos que genera una de esas rupturas más importantes en mi vida, poder entender también estos retratos vivos que se vuelven literatura, que aunque marca profundamente también dentro del dolor, retrata de una manera también muy bella a partir de esto, las memorias de la guerra, las memorias de la muerte, las memorias que son importantes tener también ahí frescas para no volverlas a repetir. Estamos hechos de palabra. Somos palabra. La palabra tiene que ver con lo que somos, tal como los huesos, la sangre, los músculos, los nervios, dice Godot. Y si alguna vez nos quedamos sin palabras, que sea porque estamos maravillados, no porque estamos vacíos. Son muchas las experiencias que he tenido con muchos textos maravillosos desde la literatura, pero hoy les quiero compartir un fragmento de este libro de Gabriel García Márquez, que me lo regaló un amigo que recopila todos sus cuentos cortos.
Y les quiero leer un fragmento del cuento Diálogo del espejo. Entonces dice así. Buscó en su rostro el sitio correspondiente, pero su dedo quedó limpio y no denunció al tacto solución alguna de continuidad. Se sobresaltó. No había herida en su piel, pero allá, en el espejo, el otro estaba sangrando ligeramente, y en su interior volvió a hacer verdad el fastidio de que se repitieran las inquietudes de la noche anterior, de que ahora, frente al espejo, fuera a tener otra vez la sensación, la conciencia del desdoblamiento, pero allí estaba ya el mentón, redondo, caras iguales, esos pelos en el hoyuelo necesitan una navaja en punta. Creyó observar que una nube de desconcierto velaba el gesto apresurado de su imagen. ¿Sería posible que, debido a la gran rapidez con que se estaba rasurando, y el matemático se adueñó por entero de la situación? La velocidad de la luz no alcanza a cubrir la distancia para registrar todos los movimientos. ¿Podría él, en su premura, adelantarse a la imagen del espejo y terminar la tarea un movimiento antes de ella? ¿O sería posible? Y el artista, tras una breve lucha con el matemático, logró desalojarlo. Que la imagen hubiera tomado vida propia y resultó, por vivir en un tiempo descomplicado, terminar con mayor lentitud que su sujeto exterior. Visiblemente preocupado, abrió el grifo del agua caliente y sintió la subida del vapor tibio y espeso, mientras el chapoteo de su rostro entre el agua nueva le llenaban los oídos de un rumor gutural. Sobre la piel, la amable esperanza de la toalla recién lavada le hizo respirar una honda satisfacción de animal higiénico. Pandora, esa era la palabra, Pandora. Miró la toalla con sorpresa y cerró los ojos, desconcertado, mientras allá, en el espejo, un rostro igual al suyo lo contemplaba con unos grandes ojos estúpidos y el rostro cruzado por un hilo cardeno. Bueno, este libro me gusta mucho porque digamos que en su textura, sus hojas amarillas, el olor antiguo, tiene un leve olor antiguo, reflejan muchas historias o cuentos de la realidad también, aunque también viene de esta fantasía. Pero me parece muy curioso este fragmento porque muchas veces nosotros evitamos vernos a esos espejos, evitamos vernos desde el interior y revelarnos desde nuestro interior. Muchas veces tenemos fachadas en donde estamos en constante lucha, ¿cierto? De lo que queremos y de lo que somos o de esa esencia y de lo que aparentamos a nivel social. Y a veces estos estereotipos que nos han mostrado los medios de comunicación o otros espacios nos han llevado a eso, a perder esa esencia, a perder esos sueños, como en ese pedacito donde dice que habla el matemático y después llegó el artista, que es una sola persona, pero a veces reprimimos algunas cosas para poder satisfacer otras. A veces como artistas nos reprimimos y vemos que dejamos de un lado ese sueño de ser artistas por querer cumplir a nivel social, querer cumplir con de pronto una posición social y perdemos como esa esencia. Entonces, importante cuando nos veamos ese espejo, ver en nuestro interior y siempre reconocernos y reconocer esa esencia que tenemos como seres humanos y no entrar en esos dilemas emocionales o morales, porque muchas veces creo que las rupturas vienen ahí. Entonces me ayudó mucho a entender muchas cosas de mi realidad también y de eso, de mostrarme y de ser tal como soy ante la sociedad, de poder querer vivir lo que siento y lo que pienso y no dejarme llevar por esas imágenes o esos estereotipos que muchas veces nos imponen.
En este último capítulo de nuestra primer temporada de La Rata en el Laberinto, queremos agradecer enormemente a David Caipa, a La Barcarroca, a Ombanda por sus maravillosas piezas e interpretaciones, las cuales nos acompañaron a través de la musicalización de cada uno de nuestros capítulos. Agradecerles y felicitarlos también por ese maravilloso trabajo que realizan, llevando un mensaje positivo a través de su música, de sus interpretaciones, y también llevando ese mensaje social y ese llamado también social. También agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos en los capítulos desde el primero hasta el día de hoy. También, si quieren conocer el trabajo de nuestros amigos de La Barcarroca, de Ombanda, de David Caipa, les vamos a dejar los links en la descripción para que vayan y conozcan también el trabajo tan maravilloso de estos nuevos artistas, y también, ¿por qué no?, apoyarlos y compartir con otras personas también para que puedan ser reconocidos en otros espacios. Muchísimas gracias por estar con nosotros cada viernes, por sugerirnos también nuevos temas. Ustedes son parte valiosa para este programa, por sus comentarios, por interactuar con nosotros. Son motivación grande para cada día hacer un programa más, un capítulo más. Entonces, esperamos vernos en la segunda temporada y que nos puedan seguir acompañando. Bueno, queremos, para ya cerrar este capítulo, agradecer a todos nuestros invitados, a Nahari, a Viviana, a John Freddy, a Hans, a William, ¿sí? También a las agrupaciones Ananda y a la agrupación Oro Verde. Agradecerles por todos los conocimientos que nos han venido compartiendo a lo largo de estos programas, y pues siempre estar muy presentes para apoyarnos en este espacio de literatura, memoria y ciudad. Bogotá, ciudad creadora, Alcaldía de Bogotá.